La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de definición del contorno facial con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y vamos a ver la placa que nos explica un poquito más sobre la definición del contorno facial. ¿Por qué? La pérdida de tonicidad, la disminución del colágeno y la elastina provocan que con la edad los contornos del rostro se desdibujen. La remodelación del contorno facial armoniza las proporciones del rostro, realizando correcciones mediante técnicas que mejoren la apariencia en conjunto, otorgando resultados naturales. Bueno, y esos resultados naturales es lo que es importante, porque vemos cada cosa. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado en el programa de hoy. Sean todos bienvenidos. Nosotros en este momento queremos agradecer y quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. De verdad, un gusto poder trabajar con ustedes y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer. Yo quiero agradecer enormemente el poder estar haciendo este programa que me acerca aún más a vos que estás del otro lado. Gracias por asistir. Nosotros hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos con todo el tema definición del contorno facial. Muy bien, estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Julio Recalde, es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente en la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente de la especialización de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y director médico de Operación Sonrisas Paraguay y amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, un gusto tenerte y vamos a hablar cirugía, contorno facial. Y ya nos reíamos antes porque yo ya le hice todas las consultas. Después no me hago nada, señora. Pero bueno, en algún momento van a ver mi antes y después. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Definición del contorno facial. ¿Qué pasa con el contorno facial, doctor, cuando pasan los años y nos miramos al espejo y decimos, ¿dónde está la que estuvo alguna vez aquí? Bueno, resulta que el envejecimiento corporal en sí, ¿verdad? Empieza su fase de decadencia a partir de los 25 años. A la pucha. Decadencia, doctor. Decadencia. ¿Por qué? Porque o sea, ya no se produce. No sé cómo te explico. No se produce colágeno nuevo, no se produce. Las estructuras sí. Se van envejeciendo, ¿verdad? Y empieza el proceso de reabsorción ósea. El proceso de reabsorción ósea es súper importante en el envejecimiento de la cara, porque ese músculo que a los 25 años está tenso, como una línea, ¿verdad? A medida que el hueso se va reabsorbiendo, ese músculo sigue pegado, pero va colgando como si fuese una hamaca, ¿verdad? ¿Y qué hueso es lo que se reabsorbe? Todos los huesos. Todos los huesos.
Justamente estuve haciendo una investigación al respecto, ¿verdad? Hay muchos trabajos sobre eso, aprovechando que ahora hay estudios de tomografía, resonancia, que se hace la misma persona en varios periodos de la vida. Y ahí es donde se ve la progresión del envejecimiento. Entonces, la órbita, que a los 25 años tiene una forma rectangular, a los 50 años es ovalada. ¿Qué es la órbita? La órbita del ojo. Ah, ¿verdad? sí. Entonces, a los 25 años tiene una forma rectangular. Sí. Y a medida que se va envejeciendo, eso se va redondeando, vamos a decir, por el efecto de la reabsorción, y por eso es que se van dibujando las ojeras, se suele ver el escalón en el párpado inferior, ¿verdad? Y también se caen las estructuras. Entonces la gente viene y te consulta porque se cayó esto, sí, ¿verdad? Se cayó un poquito el párpado superior, que antes tenían alto y todo eso. Se cae la estantería. Exactamente. Y en el rostro se ve eso en lo que sería el reborde, sí, de la mandíbula, ¿verdad? Cuando empieza a colgar la musculatura de la cara. Y entonces esas son los aspectos visibles, son musculares y cutáneos, ¿verdad? Pero la principal causa de eso es la reabsorción ósea. Sí. Entonces, lo que en estos momentos se está buscando como algo más natural, menos agresivo, esas cosas, es recomponer de alguna forma la estructura del hueso, volver a dejar la órbita, por ejemplo, que sea otra vez de un aspecto rectangular y no ovalada, que los huesos otra vez tengan su definición. Entonces, de acuerdo a eso se van diseñando procedimientos, ¿verdad? Desde los más simples, que son de relleno, hasta procedimientos complejos, que son colocación de implantes, de grandes implantes, y asociados al lifting, sí. ¿Qué implantes se puede poner en la cara? Se pueden poner implantes de mentón, ¿verdad? El implante de mentón puede ponerse por falta de mentón mismo, o porque de repente ya toda la estructura del mentón se queda el mentón de bruja, que es ese mentón doblado, sí, así, ¿verdad? Sí. Entonces se pone un implante de mentón y con eso se consigue levantar. Se pueden poner implantes de pómulo, se pueden poner implantes de mandíbula en la gente que tiene la mandíbula muy pequeña, por ejemplo, sí, o naturalmente o por efecto del envejecimiento, ¿verdad? Ahí tenemos también, hay gente que consulta porque no está conforme con su estructura ya a temprana edad, ¿verdad? Sí. Y entonces en esos casos se pueden poner implantes. Por supuesto, cuanto mayor cantidad de implantes uno use, mayores son los cambios en la cara, y el paciente tiene que estar preparado psicológicamente también para esos cambios que van a sobrevenir. Una de las primeras cirugías a la que yo asistí de colocación de grandes implantes fue un éxito desde el punto de vista quirúrgico, fue una demostración muy linda y todo eso. Y a los 2 meses la paciente entró en una crisis de tipo psicológico porque ella no se reconocía en el espejo, de tanto que cambió. Claro. ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir programando, tiene que conocer al paciente, tiene que explicarle cuáles son los alcances, y por supuesto muchas veces es mejor hacer varios pequeños procedimientos, sí, a uno grande. Claro. Un gran cambio siempre conlleva el hecho que uno no se identifique en el espejo, sí, es muy grave, ¿verdad? No es lo mismo que cuando una persona viene con una nariz grande y uno le achica la nariz. Se queda feliz. Feliz, ¿verdad? Porque era lo que le molestaba. Era lo que le molestaba, pero es un solo cambio. Sí. Sin embargo, si uno va tocando muchas cosas, sí pueden haber casos. Y nuestra cultura no está acostumbrada a eso. Nuestra cultura está acostumbrada a pequeños cambios, sí, no muy radicales. Los americanos sí les gusta hacer grandes cirugías y uno ve muy lindos resultados, pero de verdad, por supuesto, hay una parte que es la parte psicológica y que uno no puede medir. Claro, claro. No, es importante, y uno de los miedos que tiene uno como paciente, le digo, doctor, como mujer, y me imagino que los varones también, es de repente uno dice, bueno, me quiero hacer acá un estironcito para que ya no se me marque esto, por ejemplo, qué sé yo, acá hacerme algo para estar mejor. Pero de repente uno ve a alguien que se hizo
y que cambió y que viene con unos pómulos así, con la boca así, qué sé yo. Entonces, es como que da miedo. O sea, yo me imagino que la mayoría de las personas lo que queremos es algo que refresque, que te deje tu mismo rostro, las mismas expresiones, pero un poco más joven, ¿verdad? Sacando todo eso que se está cayendo de la estantería. ¿Se puede lograr eso? Se puede lograr. Uno tiene que ser medido, ¿verdad? Normalmente yo trato de orientar al paciente sobre lo que yo veo y le digo, bueno, ponerle un orden de prioridad a las cosas que te molestan y vamos por ese orden. Otras veces le digo, bueno, si te hacemos solamente una cosa, tu resultado no va a ser todo lo que vos estás esperando, ¿verdad? Es como la persona que me viene y me consulta por esto y me dice, pero el cuello no me quiero tocar porque le vi a fulanita que se operó y le salió mal. Entonces ahí, como parte de nuestra labor es educativa, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle al paciente por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Entonces, si alguien te viene y te dice, me cuelga acá la mejilla, el cachete, bueno, el tema es que si yo te mejoro el cachete y no te mejoro esto, va a ser muy artificial. Claro. Por eso es que normalmente cuando se toca cachete, se toca cuello. ¿Y cómo se hace el cuello? El cuello normalmente se estira desde atrás de la oreja, ¿verdad? O sea, ahí está todo, atrás de la oreja el tema, ¿verdad? Y ahí estiran todo. Ahí sí, y para la mejilla delante de la oreja. Ajá. Ahora, si tiene un mentón corto o poco definido, muy pequeño, entonces de repente se le puede poner relleno, puede ser de grasa, puede ser de ácido hialurónico o implantes, ¿verdad? Ya usando la misma incisión del lifting, entonces se hace un espacio debajo sobre el hueso, ¿verdad? Y se le colocan los implantes, ya sea para definir bien el borde, porque a mucha gente le gusta la mandíbula cuadrada, que es lo que se considera un símbolo de juventud, o si es para poner un implante en el mentón, entonces se coloca directamente por debajo o por dentro de la boca. Pero, por ejemplo, la mandíbula cuadrada, que supuestamente es algo de la juventud, pero si uno nunca tuvo mandíbula cuadrada, te vas y te pones una mandíbula cuadrada y claro, sos otra persona. No podés, claro, por eso es que digo, la parte educativa es muy importante. Uno no puede pretender pasar desapercibido. Claro. Es como la gente que me decía hace un tiempo, ahora ya no piden más tanto, ¿verdad? Pero cuando te venían y te decían, quiero así mi nariz, pero que sea natural. Perdón, doctor. Entonces, claro. Son cosas que se contraponen, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso te digo, mucho de nuestra consulta es educativa. Sí. Se puede esto a cambio de aquello. ¿Se puede envejecer con dignidad, pero sin que se note tanto en el rostro, doctor? Yo creo que sí. O sea, estar, no pretender tener, si tengo 50 años, tener la cara cuando tenía 20, pero tampoco tan hecha pomada. Yo creo que se puede. El tema es comenzar a tiempo. ¿Cuándo es comenzar a tiempo? Cuando vos notes el problema. El problema, una vez que es importante para vos el problema, ese es el momento de consultar. Ahora, hay gente que me dice, por ejemplo, hasta ahora hay gente que me dice, no, yo cuando tenga 60 voy a operarme. Y le digo, cuando vos tengas 60, tu cirugía va a ser más grande y tu resultado va a ser menor. Claro. Sin embargo, si te hago un lifting a los 45, a los 50, yo tengo que ser menos agresivo, tu resultado va a ser mucho menos, vamos a decir, evidente. Y vas a poder conservarte por mucho más tiempo. Ahora, ¿cómo garantizar que ese resultado se va a mantener en el tiempo? Es difícil. ¿Por qué? Porque como el vehículo, ¿verdad? Vos podés hacer todos los mantenimientos a tiempo, todas las cosas, ¿verdad? Pero de repente a tus 55 años se rompe algo. Claro. Y eso hace que todo venga en cascada y te descomponga más rápido y todas esas cosas. Sí. O sea, antes se decía 10 años para un resultado. Ahora no se dice más eso porque hay gente que envejece muy bien, con muy buena calidad, con muy buena salud, y hay gente que envejece muy mal. Y entonces de eso también depende. No es lo mismo, y ahora con todos estos cambios de vida que uno está teniendo, de dieta, no es lo mismo que la paciente a los 45 que le haga un lifting y que me viene 10 años después con 10 kilos más, ¿verdad?
O la paciente que viene, le hago un lifting a los 45 y me viene con 10 kilos menos 10 años después, evidentemente hay cosas que van a cambiar. Es que con la edad, el tema de adelgazar, si sos medio gordita y comenzás a adelgazar y adelgazás mucho, genial, el cuerpo adelgaza, pero también adelgaza la cara y se comienza a caer todo y se nota más, ¿verdad? Claro. Entonces hay que... Ay, Dios mío, esta cuestión de envejecimiento, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir envejeciendo porque queremos seguir viviendo, ¿verdad? No hay otra. Vamos a hacer un corte a la vuelta. Ay, tráigame un tisú, por favor, voy a comenzar a llorar. El envejecimiento facial, de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Muy bien, continuamos, estamos hablando con el doctor Julio Recalde, el tema de hoy, definición del contorno facial. Y tenemos este material que habla del envejecimiento facial. A ver. El envejecimiento facial se manifiesta de diferentes maneras, entre ellas la pérdida de elasticidad de la piel, del tono de los músculos faciales y del volumen del hueso. Por lo general, los tres elementos se presentan juntos, pero con importancia variable. A veces predomina la flacidez muscular. El tono de la piel es bueno y la parte ósea no pierde mucho volumen. Estos cambios estructurales son los que modifican el contorno facial, que puede ser parte de un rasgo facial heredado o a veces adquirido. Bueno. Sí. Doctor. Parte de lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Cada estructura que forma la cara va a tener un impacto en el envejecimiento. Por supuesto que la piel, cuando hay gente muy sensible al sol o hay gente que tiene, especialmente la gente que es flaquita y tiene una sensibilidad al sol, por ejemplo, esa piel rápidamente envejece, se cae, pierde tensión, por más que el resto de las estructuras óseas y musculares estén bien, entonces como que cuelga todo, ¿verdad? Uno tiene que identificar eso en la consulta, porque en esos casos, por ejemplo, siempre es mucho más efectivo hacer una cirugía de lifting facial, la cirugía tradicional, antes a estar tocando parte ósea o dando volumen y cosas por el estilo. Cuando la parte muscular está afectada, también casi siempre vamos a lo que es una cirugía. Y cuando la parte ósea es la afectada, normalmente, como te estaba diciendo hoy, ¿verdad? Un músculo que está tenso, ¿verdad? Y al perder hueso, entonces ese músculo como que hace el efecto de una hamaca paraguaya, ¿verdad? Va colgando. Uh-huh. Entonces, tenés dos opciones: o das tensión al músculo o aumentás el espesor del hueso, ¿verdad? El espesor del hueso en este momento se puede aumentar con rellenos. Los rellenos, la forma más fácil son los rellenos de ácido hialurónico, a veces rellenos de grasa también, que se ponen justo por encima del hueso, de modo a que eso haga también un efecto tipo de regenerativo. Y al producir eso, entonces se produce un efecto de rejuvenecimiento en el rostro, un rostro más relleno, con menos huecos, ¿verdad? Parte del envejecimiento, por ejemplo, es que se nos formen estos huecos acá, porque como que toda la estructura va bajando ahí, ¿verdad? Y entonces se ponen rellenos en el escalón que se forma entre el párpado y el hueso, ¿verdad? De modo que se rellena eso. Se puede hacer relleno también con grasa en el tercio medio de la cara, o con ácido hialurónico, solamente que costo-beneficio siempre conviene más trabajar con grasa propia que con ácido hialurónico, que vienen en jeringas de poco volumen. ¿Y la duración de esas aplicaciones de grasa y de ácido hialurónico? Bueno, la grasa tiene el efecto de durar más, ¿verdad? Porque
es grasa propia, es la grasa de un tejido vivo. Entonces uno pone de una forma, vamos a decir, cuidadosa, y esa grasa se posiciona ahí, prende y tiene un efecto, vamos a decir, un injerto vivo. Ahora bien, el ácido hialurónico es un relleno que existe naturalmente en el cuerpo, forma parte de los tejidos también, pero que tiene una vida útil limitada porque el cuerpo va absorbiendo. Entonces dura 6 meses, ahora hay nuevos ácidos hialurónicos de cadena más estable, entonces duran hasta 1 año, ¿verdad? Y son un poquito más caros que los anteriores. Y después ya está, en caso de necesitar mucho volumen, se pueden colocar implantes, ¿verdad? Hay gente que familiarmente, por ejemplo, no tienen pómulo, tienen muy hundido. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya directamente se pone un implante. Esos implantes normalmente vienen a lo largo del borde de la órbita y entonces consiguen también un efecto de rejuvenecimiento de toda la parte palpebral. ¿Hay manera de saber cómo va a quedar el rostro antes de hacerse? Es muy difícil. Existen programas de computadora. Estos programas de computadora pueden hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Y ese suele ser el problema, porque muchas veces la gente toma como que eso es una garantía de resultado. En Estados Unidos, cuando te hacen los programas de computadora, te hacen firmar un papel donde dice que eso no es una garantía de resultado, y la forma más fácil de explicar, ¿verdad? Ahora ya estamos todos un poco más grandes, pero en la época de los videos de Michael Jackson, él podía ser blanco y negro en una pasada de computadora, ¿verdad? Sí. Y con todos estos programas, estas películas, ahora todos pueden, con una pasada, un pixelado, pueden pasar a hacer otra cosa. Y el cuerpo no es así. Nosotros no podemos editar el cuerpo. Sí. Entonces, hay que pasar por un proceso. Ese proceso puede ser muy beneficioso y por lo general lo es, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente no busque resultados exagerados. Pero también, doctor, depende de lo que estaba diciendo, de la piel del paciente, ¿qué le va a recomendar? Claro. Estirarle con un lifting o el relleno o lo que sea. O sea, no es igual para todos, es muy por el contrario, es particular. La receta, ¿verdad?, siempre es particular. No hay una receta que le vaya a todo el mundo. Y cuando buscamos una receta que le va a todo el mundo, normalmente va mal para todo el mundo. Sí. Entonces, tratamos de que la solución sea personalizada, que el paciente sepa el alcance de lo que está pidiendo y hasta dónde va a llegar. Y que si elige un procedimiento, por ejemplo, con inyectables, porque eso es hoy, esa es su realidad de hoy, inyectable. Dentro de 6 meses puede seguir siendo, pero dentro de 5 años yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ya no da más para inyectable, ya hay que hacerlo. Tenemos que pasar a otra cosa. Perfecto. Bueno, vamos con este material que habla de la consulta. ¿Cómo tiene que ser la consulta? La consulta puede ser específica. El paciente dice directamente qué es lo que le incomoda, o bien no consigue identificar qué le incomoda, pero refiere una cara cansada o caída. El médico debe realizar una evaluación adecuada, señalando los diferentes problemas que presenta el paciente. Muchas veces el paciente ya sabe exactamente lo que no le gusta, y aún sabiendo lo que no le gusta, uno tiene que identificar todas las otras cosas. Para mí, parte de la primera consulta, cuando es rostro, cuando es nariz, siempre es la simetría, porque nadie es simétrico. Sí. Entonces yo le hablo de una simetría imperfecta, donde somos muy parecidos de un lado y de otro del rostro, pero que no somos iguales. Entonces le muestro que la ceja, una ceja más alta, un párpado tiene más piel, el otro párpado tiene más bolsa, uno de los surcos es más marcado. De modo que le voy señalando eso. Inclusive le digo, tu nariz está desviada, no es importante, pero todas esas cosas normalmente el paciente en el postoperatorio nota.
Ah, claro. Entonces, o sea, ahí me dejaste con la ceja más alta. Claro, No, ya tenías claro. la ceja más alta porque Normalmente la mujer sabe que tiene una ceja Sí. más alta que la otra porque es algo que Porque nos se miramos fija. muchas No, y veces. porque ustedes se perfilan las Sí, cejas, se sí. pintan y todo eso. Ahora, es importante puntualizar, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces hacemos la evaluación y le decimos, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede hacer lo otro. La duración de esto es tanto, la duración de aquello es tanto, la duración de aquello es lo otro. El paciente va también va midiendo con su bolsillo, con sus ganas, con sus miedos, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho miedo de hacerse un procedimiento y a veces se van exclusivamente con que yo quiero pagar hasta esto, ¿verdad? Sí. Y entonces en esos casos siempre es bueno puntualizar el Sí. alcance de lo que ellos quieren pagar, ¿verdad? Porque la amiga se hizo y a ella le salió bien y yo quiero pagar eso nomás porque mi amiga se hizo eso. Y vos te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, normalmente yo puntualizo eso, que no es la misma cosa, no es el mismo procedimiento, no es el mismo resultado. Claro. De modo que se conserve la amistad, ¿verdad? El paciente al que uno le dice esto es limitado y no vas a conseguir todo lo que estás pretendiendo con esto, normalmente sale bien. Claro, porque ya está avisado. Está avisado. ¿Verdad? Sí. Y se habla con la verdad. Interesantísimo. ¿Tenemos que hacer el corte ya o nos da tiempo para un material? Un material. ¡Ay, qué gusto! Vamos con este siguiente material que habla de la piel del paciente. A ver. La piel del paciente. Cuando presenta muchas arrugas, sobra la piel sin tener arrugas o cuando aún teniendo la piel en relativo buen estado, la indicación pasa por un estiramiento de cara y cuello, a veces requiriendo de un rejuvenecimiento de la piel mediante un peeling químico o plasma rico en plaquetas. El reposicionamiento de piel y músculos conseguirá que el contorno del rostro sea más definido. Así es, la piel en sí tiene su propio proceso, entonces muchas veces hacemos peeling asociado a los procedimientos más grandes, ¿verdad? Un peeling que puede ser físico se le dice a lo que sería láser, un peeling químico con productos químicos, o a veces mecánicos inclusive cuando hay pacientes con secuelas de acné. Sí. Entonces en esos casos se puede hacer un peeling mecánico mediante un torno y se pela esa piel y se la deja mucho mejor y eso ya es un gran cambio para muchos pacientes, ¿verdad? Y el plasma rico en plaquetas que le da un brillo y le da una tensión nueva a la piel también. Se está usando mucho, ¿verdad? Qué fantástico. Bueno, hay muchas cosas y vamos a seguir hablando con nuestro invitado, pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte. Nos vamos todos mirando al espejo a ver cómo está nuestra piel, las arruguitas, se está cayendo o no, y después venimos otra vez a seguir escuchando a nuestro invitado. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, nuestro tema envejecimiento. Bueno, definición del contorno facial, ese es el tema. Pero ¿por qué tenemos que definir? Por el envejecimiento. Y bueno, y seguimos hablando del tema. Y el doctor nos hablaba de que hay una pérdida de volumen de los huesos. Eso es a partir de los 25 años que comienza todo. Y vamos a ver este material que nos explica un poquito más. Pérdida de volumen de los huesos. Cuando esto ocurre, lo conveniente es un tratamiento volumétrico para levantar las estructuras caídas y al mismo tiempo reposicionar los músculos y la piel. Esto se consigue mediante la inyección de grasa,
ácido hialurónico, colocación de implantes aloplásticos o inclusive cirugías de reposicionamiento óseo. Sí, realmente podemos tener una variedad de opciones. Por supuesto que cuando los defectos son mínimos, empezamos con cosas mínimas, con rellenos. Aquí en Paraguay no tenemos ciertos productos que se pueden usar como productos de relleno, especialmente para la parte volumétrica de huesos, ¿verdad? Que hidroxiapatita y eso. Eso no tenemos. No tenemos, pero hay para uso traumatológico, sí, pero no hay para uso de estética, ¿verdad? Porque tiene que ser de una molécula manejada de otra forma. Ya. Pero se podría usar hidroxiapatita, que está hecha de conchas marinas, ¿verdad? Entonces con eso se suele hacer un relleno, es bien aceptado, bien tolerado por el cuerpo. Y empezamos acá normalmente con ácido hialurónico, grasa, y después vamos a cirugías con implantes o con reposicionamiento óseo, ¿verdad? A veces se puede traer toda la mandíbula para el frente o dibujar mejor con el propio hueso. Se corta ese hueso y se posiciona de una forma tal que el contorno de la mandíbula principalmente se marca mejor. Y hay otras cirugías, por ejemplo, la zona oral, ¿verdad? Sí. Normalmente al perder el hueso se va quedando como que los dientes son más resaltantes y el hueso que está alrededor se pierde. Sí. Entonces podría hacerse o los rellenos con hidroxiapatita o hacer una cirugía de avance de la dentadura, ¿verdad? Hay una serie de opciones. En nuestro país no es muy común. En la cirugía estética, por ejemplo, en México, ellos, por el tipo de rostro que tiene el mexicano, ¿verdad? Normalmente ellos son pioneros en cirugías estéticas óseas, en las cuales ellos trabajan mucho con el hueso, fracturan, traen, llevan, achican. En nuestro medio no es muy común, ¿verdad? Pero es una opción. Siempre existe un caso donde vos decís, esto es ideal pero tenemos todas esas opciones, ¿verdad? Bueno, y justamente entonces ahora vamos por favor con este siguiente material que habla de colocación de implantes. Colocación de implantes. Cuando se piensa en colocar implantes, el paciente debe saber de qué tipo: silicona, cartílagos, huesos, medpor, etc. La vía y el lugar donde serán colocados, la forma de fijación y el efecto que conseguirán. El modelado mediante el reposicionamiento óseo es una opción válida. Puede ser de avance, retroposición o también para aumentar o disminuir la altura de la cara. Los implantes inyectables se utilizan cuando los aumentos requeridos son en pequeña cantidad. En el caso de la grasa, se toma de un área donadora, haciendo buena selección de la grasa a inyectar. Así es. Sí, es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Las opciones son amplísimas de acuerdo a cuál es como te digo, cuál es la necesidad del paciente, cuál es el miedo del paciente, a qué se anima. Normalmente quieren empezar con cosas pequeñas, especialmente la gente que no tiene historia de cirugía estética, sí, ¿verdad? Quieren empezar con cosas pequeñas porque la cara es la presentación de uno, ¿verdad? Entonces empiezan con pequeños procedimientos y luego vamos complejizando de acuerdo a cuál es la necesidad. Al tratar hueso, al tener que hacer avance o retroposición o qué sé yo, siempre es bueno tener la opinión también de un odontólogo que haga la evaluación de la mordida y esas cosas, de modo a que
lo que nosotros hacemos no afecte tampoco la capacidad de masticar del paciente, ¿verdad? Muchas veces hay que trabajar en forma conjunta y entonces uno consigue un mejor resultado. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los estudios preoperatorios y el procedimiento? Esto nos explica en este material que después el doctor nos va a hablar. Los estudios preoperatorios y procedimiento pueden ser mínimos cuando se plantea un cambio mínimo o incluir los exámenes de rutina, laboratorios, electrocardiograma y radiografía de tórax, así como tomografías con reconstrucción tridimensional cuando se plantean cirugías con implantes o del esqueleto facial. El procedimiento, si es menor, se puede hacer en consultorio y bajo anestesia local, o en sanatorios y bajo anestesia general en los procedimientos mayores. Bueno, realmente es así, ¿verdad? Los pequeños procedimientos de ácido hialurónico normalmente se realizan en consultorio. Los procedimientos de uso de grasa pueden hacerse en consultorio dependiendo de la cantidad que uno va a necesitar o pueden hacerse ya en un sanatorio donde se necesita hacer una transposición de grasa más importante, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a hacer ya procedimientos donde vamos a movilizar mucho tejido, donde necesitamos que el paciente esté quieto, por más que hagamos con local, ¿verdad? Pero normalmente necesitamos que el paciente se quede quieto para poder trabajar con precisión. Entonces, en esos casos ya hacemos en un sanatorio con el paciente dormido. Y en los casos donde vamos a trabajar con hueso, normalmente ya lo hacemos con anestesia general, como para que el paciente no tenga ningún recuerdo de qué es lo que pasó. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, estudios preoperatorios y procedimientos, entonces es todo eso y dependiendo de lo que, pero siempre lo básico, doctor, es análisis de sangre o siempre te hagas lo que te hagas, tenés que hacerte todo. Normalmente para los procedimientos de consultorio pedimos un análisis de sangre, especialmente de coagulación, porque puede formar moretones, que es la complicación más importante, ¿verdad? O en casos ya de gente que tiene algún antecedente cardíaco o alguna cosa de esas, sí ya vamos a algo más profundo. La tomografía, siempre que vamos a trabajar con implantes y con hueso, reposicionamiento, esas cosas, la tomografía es súper importante porque nos permite hacer un plan, nos permite explicarle al paciente, acá voy a poner esto, acá voy a hacer aquello, sea con lo que sea que voy a trabajar, ¿verdad? Si voy a usar cartílago, por ejemplo, también le digo, bueno, te voy a sacar el cartílago de la oreja, o voy a hacer esto, voy a poner en tal parte. Normalmente el cartílago se usa como implante de pómulo, ¿verdad? O a veces, inclusive cuando van a hacer grandes cirugías con grandes cambios, podemos usar el cartílago de la costilla. Y entonces, en esos casos, bueno, le explicamos, voy a sacar esta costilla, que normalmente no se la saca toda, se saca una parte, se moldea y se la pone en la posición, ¿verdad? ¿Y la grasa de qué parte del cuerpo se saca? Normalmente la preferida es el abdomen. Las áreas donadoras de preferencia son abdomen, parte interna de la rodilla y la región de la colita, ¿verdad? La región sacra, que suele tener una grasa especial que prende mejor y que permanece más tiempo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final. Hay preguntas de ustedes para nuestro invitado. Seguimos aprendiendo. Bueno, un embotellamiento de la cantidad de tráfico de preguntas que tenemos y recibimos para nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta, por favor. Graciela de Luque dice, ¿cuál es el tiempo de recuperación en caso de una cirugía de definición de contorno facial? Bueno, gracias, Graciela, por la pregunta.
el tiempo depende del procedimiento. Ya vimos que hay una amplia variedad de procedimientos, ¿verdad? Puede ser tan simple como unas horas, en el caso de un relleno con ácido hialurónico, unos días en los casos de injerto de grasa y unas cuantas semanas en los casos de reposicionamiento óseo y todas esas cosas, ¿verdad? Los tiempos son variables, pero normalmente son aceptados por los pacientes. Y sí, al que quiere celeste, que le cueste. Vamos con la siguiente consulta, a ver. Ana María de Encarnación, saludos Encarnación. ¿Qué condiciones no permiten realizar una cirugía de definición de contorno facial? Bueno, algunas condiciones, por ejemplo, pacientes que están tomando anticoagulantes, entonces normalmente se les hace dejar unos días antes. Aquellos que son cardiópatas, que han tenido infarto y que tienen que tomar una anticoagulación en forma permanente, son, vamos a decir, las condiciones principales, ¿verdad? Por supuesto que un paciente que tiene una condición cardíaca o pulmonar y que no está controlado no es candidato. Pero en general la mayoría de los pacientes que tengan una evaluación clínica preoperatoria y que le liberen normalmente puede ser candidato a cirugía. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. A ver. Florencia de Mariano Roque Alonso dice, ¿son permanentes los resultados de la definición de contorno facial? Bueno, lo permanente, nada es permanente, nosotros no somos permanentes, así que depende de cuál es el concepto de permanencia más que nada, ¿verdad? Los resultados son perdurables de acuerdo también al procedimiento que hemos hecho. Si hemos hecho un ácido hialurónico que el fabricante te promete 6 meses, no podemos esperar más tiempo que eso, claro. O que te dure un año, ¿verdad? Pero sería muy raro un procedimiento de relleno con ácido hialurónico que te dure más tiempo que eso. En el caso de la grasa también dura un tiempo, pero el proceso de envejecimiento continúa. Claro. Entonces, te va a servir 2 o 3 años y después podés volver a realizar el mismo procedimiento o cambiar de procedimiento. ¿Y en el caso del lifting? También. ¿Cuánto tiempo dura? En este momento nadie te va a decir 10 años. 5 años es lo que se considera y, como te dije hoy, dependiendo de los factores que vayan pesando otra vez sobre ese postoperatorio, ¿verdad? Como te dije, como comparación, el tema del vehículo. Vos podés hacerle un mantenimiento todos los meses, pero eso no hace que tu auto a los 5 años no empiece a tener problemas, claro, a los 5 años, ¿verdad? Sí. Por más que hayas hecho todos los mantenimientos. Tal cual. Y así mismo el cuerpo humano, pero tenemos que hacer ese mantenimiento, tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos bien, tomar mucho líquido, todo eso para ayudar a estar bien y después, ya llegado el caso, ya nos hacemos algunas de estas cositas. Claro. Doctor, ¿qué le diría a la gente que está viendo el programa y que tiene ganas de hacerse y no se anima todavía y dice, bueno, voy a esperar más, qué sé yo? ¿Cómo es el tema? Bueno, yo les sugiero que consulten, ¿verdad? La consulta siempre es esclarecedora y no vayan a esperar a una determinada edad para empezar, sino que empiecen cuando ya les está preocupando algo, porque poner un plazo, 60 años, ya puede ser tarde para conseguir muchos resultados. Y desde el punto de vista psicológico también, ¿verdad? Porque uno se viene aplazando, esperando llegar a esa fecha límite que uno se puso y resulta que ya no se puede conseguir lo que se está pretendiendo. El momento Así que consulten. Ahora. Dale, doctor. Muchísimas gracias. Le esperamos a usted en el próximo programa. Muy bien, muchísimas gracias y voy a estar presente. Perfecto. Nos despedimos. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.